que ayer, al darse a conocer la noticia con respecto a la liberación de los dos menonitas que estaban privados de su libertad en el norte del país, nuevamente la figura del senador Arnoldo Wintz estuvo muy latente. ¿Por qué? Porque fue él el vocero, sobre todo de Franz, que está internado, y así también fue quien comentó la respuesta que trajeron estos dos liberados con respecto a Abraham Fer. Recordemos que los padres de los Fer solicitaban saber la fecha en la cual murió este colono menonita. La respuesta fue que falleció el 14 de agosto del año 2015. Serían 6 días después de que fue secuestrado. Aquí la nota. La gente del EPP le ha dado la información a los padres de Abraham Fer del día y la hora del fallecimiento de Abraham Fer. Fue el 14 de agosto del año 2015 a las 18 horas. Es la información que él esta mañana ha compartido ya con los familiares, lo que significa, creo que 6 días después de su secuestro, 6 o 7 días después, que ahí él falleció, Abraham Fer. ¿De qué manera fallece? No manejó esos detalles. ¿Él lo llegó a ver en algún momento, las causas? Lo único que sé es que entre 2 a 3 semanas atrás fue el momento donde se encontró con el otro secuestrado liberado ahora. Bueno, se ve a un adulto joven que está demacrado, evidentemente sufrió los rigores de lo que es la privación ilegítima de libertad. Tiene un descenso de peso de casi 10 kilos con relación al peso que tenía al momento de su secuestro, y tiene lesiones cutáneas. Hay que descartar si se trata de algún cuadro infeccioso, ya sea transmitido por insectos o por otro tipo de cosas. Tuvo muchas picaduras de insectos en distintas partes del cuerpo y presenta lesiones cutáneas, siendo la más importante la de miembro inferior derecho, teniendo dos úlceras ya en esa región de la pierna, y todo este cuadro infeccioso amerita ya una internación y una evaluación posterior por infectología, por clínica médica y eventualmente incluso por cirugía. ¿Su criterio lo tenía muy abandonado, doctor? Muy abandonado lo tenía en su criterio. Bueno, más que eso ya sería dar una opinión ya directa, pero obviamente no hay medicamentos ahí, no hay una alimentación adecuada y obviamente tampoco cuidados médicos. ¿Qué le dan de comer, doctor? ¿Él es diabético, como decían? Mira, por lo menos en este momento el rango de glicemia no es de diabético, lo que te puedo decir en este mismo momento, ¿verdad? Se vio que estaba demacrado, decía doctor, y en estas condiciones que relata... Se habla de lo que tiene una fase de demacrada y se nota pérdida de peso y se nota cierto grado de deshidratación. Nada de golpes, lesiones ¿Pero qué decía? ¿Que no comía, doctor? Golpes no. ¿Qué decía? ¿No le dan una buena alimentación? No se llegó a esa fase de interrogatorio. Obviamente todavía él está muy choqueado. Hay que hacer cierto grado de cosas. Va a ir saliendo. Llegó a desmayarse, comentó, ¿no? Llegó a desmayarse en este tiempo. Más datos de eso no te puedo dar. ¿Padecía de una enfermedad del estómago, doctor? ¿Cómo se ve enfermedad crónica? Aparentemente tenía problemas de colesterol, pero vamos a conseguir la historia clínica de su internación anterior en otro centro asistencial. ¿Acá quedaría internado él? Está internado acá. Sí. Bueno, y hablar un poco de esto que expresaba también el doctor Pablo Lemir, porque él explicaba, en diferentes medios también explicó, que a ellos no les llegaba la comida de forma directa del grupo en sí, o sea, la parte logística no les llegaba a ellos, entonces tenían que acostumbrarse a comer entre ranas, armadillos, insectos, e incluso el agua que tomaban no era nada salubre porque era agua turbia. Sí, realmente la situación por la cual pasaron estos secuestrados es muy distinta a la que estamos acostumbrados a escuchar. De hecho, que si hacemos un análisis de los últimos secuestrados, sobre todo me quedo con la imagen de Arlan Fique, uno de los más jóvenes, ¿verdad?, que fue secuestrado. No bajó tanto de peso y no volvió tan demacrado como estos dos menonitas, ¿verdad? También hay que recordar el caso de Fidel Zavala, ¿verdad?, que también, si bien se le veía bastante desgastado,
pero físicamente no tanto como se dio con estos dos colonos, que también en su relato se los nota todavía, si bien están ya firmes de alguna u otra manera, se los nota todavía bastante decaídos, ¿verdad? Y es propio, más de 5 meses estuvieron secuestrados, ¿verdad? Bernard Blatz dice que tiene 1,83 m sí. Y él volvió con 61 kilos. Dice que está por debajo, 12 kilos por debajo del peso que tendría que tener. Sí. Claro. Y lo mismo en el caso de Franz, que realmente a él sí se lo ve mucho más demacrado, ¿verdad? Tanto en el rostro. Y dice que también perdió aproximadamente 12 a 10 kilos, como mínimo. Por eso que también Franz posiblemente va a recibir esa hidratación ya estando internado. Ayer descartaban que era diabético, cómo se manejaba, sobre todo el doctor Lemir decía, en este momento no dio positiva la prueba de glicemia. Eso no quiere decir que exista un antecedente. Pero vamos a lo que pasaba con Franz en un sanatorio capitalino. Me trataron muy bien. Y gracias a todos. Y gracias por todo. Muy bien. Bueno, esto era algo de lo que referenciaba entonces Franz, y hablar también de lo otro, Abraham Ferd. Ayer se confirmaba esta noticia, esta información que la familia en sí pidió mucho, la fecha exacta de la muerte de Abraham Ferd, y fue tan solo 6 días después del secuestro. 6 días después, Viole, tampoco contaron cuál fue la causa por la cual murió. Esa información no la trajeron los liberados. Y veíamos que el papá de Abraham Ferd llegaba a la casa de los Blatz a conversar con ellos. Decía, él vine a felicitarlos y también para saber qué le dijeron con respecto a mi hijo. Un Abraham Ferd, padre realmente devastado por el dolor. Hacíamos la comparación con la última conferencia de prensa que él dio previa a la Navidad pidiendo por la liberación de su hijo, y ya al papá que tenemos ahora, posiblemente también muy angustiado por el futuro de sus nietos. Sí, mucho dolor, ¿verdad? Es como que es lo que ayer decíamos, los tenemos como muy fríos, pero evidentemente no lo son. Sí. Y también ayer trascendió lo que mencionaba el fiscal Joel Casal, que decía que si bien le dijeron a los liberados la causa de la muerte, también por una cuestión del shock, del desgaste, de este abandono que tuvieron que caminar 6 horas, que para ponerle que para Bernard le pareció días, fueron 6 horas, dice que ellos ya no recuerdan y no entendieron muy bien la explicación. Entonces, si bien el grupo cumplió, entre comillas, con esta petición, no llegó hasta la familia, pero sí la fecha, ¿verdad? Que de todas formas era lo que más importaba, sobre todo por una cuestión de respeto y de que ellos puedan cumplir con toda la ceremonia que involucra la religión menonita. Claro, escuchemos lo que decía el papá Abraham Ferd. Quiero, a pasar de este medio de prensa, pedimos una fecha del fallecimiento de nuestro hijo Abraham. Y acá nos entregó el hijo de Blatz, nos dio la fecha cuando fue su fallecimiento. Fue el 15 de agosto a las 16:30, a las 18 horas. Esto quiero agradecer por este medio nomás. Como habíamos pedido la fecha del fallecimiento y ahora él nos trajo. Entonces ya, muchas gracias por todo. ¿Fue el 15 o el 14, don Abraham? El 14, sí. ¿No dice que murió? No tengo conocimiento, él no sabe. Solo la fecha trajo. La fecha trajo y las 18 horas. ¿Escrito trajo esa fecha, don Abraham? No. Solo le dijeron. Así es. Bueno, vamos a hablar también de lo que creemos que fue lo que se pagó, porque todavía no está tampoco en un 100% confirmado esto. $1.250.000 es lo que habría pagado. Por un lado, $500.000 la familia de Franz y $750.000 la familia de Bernard. El diario ABC trae hoy un análisis importante de todos los secuestrados hasta el momento y de la recaudación del EPP. El monto exigido en total, $25.450. El monto pagado, $3.730.000. Y el monto recuperado,
433.500 dólares. Y la imagen de todos los secuestrados, de los que lastimosamente perdieron la vida, de los que fueron liberados y de los que continúan en poder del grupo criminal. Recordemos, Edelio Morínigo y don Félix Urbieta. Qué mucho dinero ya pidieron, ya ganaron y que mucha plata también ya se invirtió en la Fuerza de Tarea Conjunta. Y no hay resultado. Y no hay resultado. Y esta historial también nos remonta un poco a los inicios, porque cuando hablábamos hace muchos años del secuestro de Edith Bordón de Bernardi, sí, no se hablaba de este grupo criminal todavía, ni se sabía la existencia. Sí. Después como que ya se fue desarrollando, después hablábamos de Cecilia Cubas, digo bien, se iba fortaleciendo y de lo que se parecía un rumor se fue convirtiendo en una realidad terrible, sobre todo para las familias menonitas, pero no nos olvidemos de las familias de paraguayos, porque Edith paraguaya, Cecilia paraguaya también y Félix Urbieta. Y sabes que, Viole, de ninguno de estos secuestrados podemos decir fueron rescatados. Eso es lo peor de todo. Todo se pagó. Todos fueron liberados y hay una diferencia demasiado importante en eso. Y también el desgaste que genera para las familias que están detrás, para la sociedad que estamos detrás, porque si bien no forman parte quizás de nuestro entorno, ninguno de ellos, nos preocupa la situación, porque también en algún momento nosotros podemos ser víctimas. ¿Qué nos quita eso, verdad? Con Edelio Morínigo creo que de alguna u otra forma eso queda claro, ¿verdad? Porque no solamente son personas de un poder adquisitivo importante, sino que con Edelio Morínigo queda comprobado, es un suboficial de la policía, no tiene un salario multimillonario, no es de una familia de alcurnia, lo cierto es que fue secuestrado. Tal cual, y no nos olvidemos de que aparte que se entregó mucho dinero en efectivo, también hay cientos de miles de dólares, 300.000 tengo entendido, que corresponde a la 100.000, ahí está, 100.000 dólares corresponden a la última entrega de víveres, sí, que se daba el año pasado. Y este año, hace unos días, también se daba una, sí, medio solapada, y va sumando, porque no estamos hablando de que compraron 5 kilos de carne, 2 kilos de arroz. Son toneladas de comida que se van distribuyendo a sectores, entre comillas, vulnerables, para, digamos, que sostener de alguna manera esta bandera de que son, que ayudan al pueblo de este grupo criminal. Esos son los montos que están registrados. Sí. Y después están esos montos de los cuales se habla, de que es una especie de impuesto, una, sí, cuota social, como ustedes quieran llamarla. Lo cierto es que tienen que abonar mensualmente para no volver a pasar por esta situación. Recuerdo cuando le hacían esta consulta a Fidel Zavala, él decía que en su caso no. Pero se especuló que cuando falleció Lindström fue asesinado justamente por esto, porque él ya se negaba a pagar esa cuota al grupo criminal. Hay un análisis muy importante que vamos a continuar haciendo con respecto a este tema. 6:33, títulos. Vamos.